Apuntad este movimiento, queridos amigos, porque es el movimiento más silencioso, más calculado y más demoledor que un ciclista latinoamericano de 22 años haya ejecutado jamás dentro del pelotón mundial. Y os lo voy a explicar despacio, paso a paso, con las fuentes en la mano y con las fechas exactas. Ayer, sábado, 1 de agosto de 2026, mientras Remco Evenepoel se coronaba en la Clásica de San Sebastián por cuarta vez y establecía el récord absoluto de victorias en la Donostiaco Classicoa, mientras Juan Ayuso quedaba en el puesto 39 a 4 minutos y 17 segundos del ganador. Y mientras el pelotón World Tour miraba al horizonte de la Vuelta a España del 22 de agosto, atentos porque este es el detalle clave en él. Silencio absoluto de los despachos y sin una sola declaración pública se hacía viral una información filtrada por el periodista británico Daniel Benson, uno de los reporteros más respetados del ciclismo mundial. Cita textual, publicada por Escape Collective en su edición del 1 de agosto y confirmada horas después por IDL, Pro Cycling, por Cycling Up to Date y por Ciclismo Internacional. Cita, palabra por palabra. El equipo de Isaac Dell. Toro está observando cuidadosamente la situación de Seixas. Fin de la cita. Cuidadosamente. Observando. Y traducimos, queridos amigos, traducimos al castellano llano. El bufete de agentes que representa a Isaac Dell. Toro Romero, mexicano, 22 años, tercer clasificado del Tour de Francia 2026, ganador del maillot blanco, primer mexicano en la historia en subir al podio de los Campos Elíseos, ha detenido en seco todas las conversaciones para renovar y mejorar el contrato actual del ciclista con el UAE Team Emirates XRG. Detenido. Congelado. En pausa. Y lo ha hecho. Atentos porque este es el detalle demoledor, por una sola razón. Por Paul Seixas, el francés de 19 años, cuarto clasificado del Tour de Francia 2026. Él, chaval al que Isaac le arrebató el maillot blanco en el Alpe d'Huez con un ataque en el Col de Lazaren. El niño, mimado del ciclismo francés. El prodigio nacional que L'Équipe llevaba meses vendiendo como el futuro absoluto de la disciplina. Y ese Seixas, atentos porque esto es enorme, según ha filtrado Ciclismo Internacional. En su reportaje del 31 de julio, ese Seixas habría estado en negociaciones secretas con el propio UAE. Team Emirates, el equipo de Isaac del Toro. Es decir, queridos amigos, el equipo que hace apenas 6 días vio subir al podio a su mexicano de 22 años, el equipo que hace 4 días recibió a Tadej Pogačar, coronando a Isaac como su relevo natural. Ese mismo equipo, en paralelo, en las mismas semanas, en el mismo autobús, estaba negociando en secreto fichar al chaval francés al que Isaac superó en la carretera. Y ese detalle, queridos amigos, ese detalle no lo va a aceptar el bufete del mexicano. Hoy os voy a contar exactamente qué ha filtrado Daniel Benson, cómo Ciclismo Internacional confirmó las negociaciones secretas de UAE con Seixas y por qué la palabra bloqueo que hoy usa este canal define perfectamente lo que está pasando entre Isaac y el equipo emiratí. Quédate hasta el final, porque al cierre os voy a leer las cifras concretas y los otros. Equipos europeos que ya se han lanzado a intentar fichar al mexicano si el UAE no reacciona. Y esas cifras, lo aviso, os van a hacer entender por qué Isaac del Toro tiene hoy más poder que nunca. Bienvenido a Pelotón en Llamas, el canal donde el ciclismo se cuenta sin filtro y sin pedirle permiso ni al UAE, Team Emirates, ni a Joxian Matzin, ni a la Dirección Deportiva Emiratí, ni a ningún equipo europeo que después de haber apostado por un chaval mexicano de 18 años cuando el resto del pelotón lo ignoraba, después de haberlo llevado al podio del Tour de Francia con 22 años, decida ahora, precisamente ahora, negociar en secreto el fichaje del chaval francés al que ese mismo mexicano acaba de superar en la carretera del Alpe d'Huez. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ya. Dale a la campanita, al like, al comentario y a compartir, porque cada interacción tuya es un misil directo a las oficinas del UAE Team Emirates en Abu Dhabi, donde hoy, domingo 2 de agosto, están intentando reaccionar a un titular internacional que en menos de 24 horas ha puesto en pausa la renovación del ciclista más rentable comercialmente que ha tenido el equipo en toda su historia. Compárteselo al colega que hace 3 semanas te decía que Paul Seixas iba a ser el futuro del ciclismo francés. Que lo lea ahora, que lo vea ahora, que le hierva a él también. Vamos al lío. Para entender la magnitud real de lo que está pasando hace falta reconstruir la cronología completa. Y aquí, queridos amigos, no os voy a contar la versión edulcorada por la prensa emiratí.
os voy a contar lo verificado por 7 fuentes independientes. Fuente 1. Daniel Benson, periodista británico, ex editor de Cycling News, hoy autor de su propia newsletter independiente y una de las voces más respetadas del ciclismo profesional europeo. Benson filtra, según recoge Escape Collective en su edición del 1 de agosto, y palabra por palabra. Cito: aunque Isaac del Toro tiene contrato con UAE Team Emirates hasta 2029, ha surgido a través del reporte de Daniel Benson que los agentes del joven mexicano están interesados en volver a abrirlas. Conversaciones contractuales tras su brillante debut en el Tour de Francia. Sin embargo, cualquier conversación está en pausa. Fin de la cita. En pausa. Fuente 2. IDL Pro Cycling. Portal ciclista neerlandés especializado en su edición del 31 de julio, cita textual, palabra por palabra, cito: Del Toro ha alcanzado un nivel donde está en posición de exigir. Es precisamente por eso que en mayo emergieron reportes que sugerían que UAE Team Emirates XRG quería reabrir y mejorar su contrato existente, que actualmente corre hasta 2029. Eso todavía puede pasar, pero según Benson, Del Toro ha puesto las discusiones en pausa por ahora. Fin de la cita. Repetid conmigo. En posición de exigir. Fuente 3. Cycling Up to Date. Portal internacional. Titular del 1 de agosto. Palabra por palabra. Cito el título. Cito: el bufete de Del Toro está observando cuidadosamente la situación de Seisas. Fin del titular. Y el cuerpo del artículo. Cita textual otra vez. Cito: afortunadamente para Del Toro, parece que el equipo actual de Seisas, Decathlon CMA CGM, está comprometido a igualar cualquier oferta por su joya francesa. Fin de la cita. Cuarta fuente. Ciclismo internacional. Y aquí, atentos porque este es el detalle demoledor. Aquí es donde se filtra la existencia de las negociaciones secretas. Cita textual del 31 de julio, palabra por palabra. Cito: aun cuando desde la escuadra ahora desmienten todo, varios protagonistas comentaron estos últimos meses que ya hubo contactos de parte del conjunto árabe demostrando interés en Seisas. Fin de la cita. Contactos. Varios protagonistas comentaron estos últimos meses. Y traducimos otra vez, queridos amigos. Traducimos al castellano llano. El UAE Team Emirates ha estado en contacto con el entorno de Paul Seisas durante los últimos meses, negociando el posible fichaje del francés en el mismo periodo en el que Isaac del Toro se preparaba para el Tour de Francia. Y cuando Isaac se enteró, atentos, cuando Isaac se enteró por la prensa, la reacción no fue una rueda de prensa, no fue una filtración, no fue un tuit. La reacción fue el silencio absoluto y una llamada de sus agentes al despacho de Joxian Matzin para congelar toda conversación de mejora contractual. Ese es el bloqueo del que hoy os hablo. Ese es el poder silencioso del mexicano de Ensenada. Y aquí viene el Sasca, el gordo, porque el UAE Team Emirates ya sabe perfectamente lo que se juega. Y no lo sabe desde ayer, lo sabe desde 2021. Y aquí es donde toca hacer memoria. Porque en 2021, atentos al detalle, cuando Joxian Matzin, director deportivo del UAE, contactó por primera vez con Isaac del Toro, el chaval mexicano tenía 18 años y era prácticamente desconocido en el circuito europeo. Y sin embargo, cita textual del propio Matzin, publicada por el diario español AS y recogida por Ciclismo Internacional, palabra por palabra, cito, dice Matzin: nuestro primer contacto fue en 2021. Hablo con muchos ciclistas sobre sus resultados, su mentalidad y sus objetivos. En aquel momento no se concretó nada. Nunca antes habían hablado con él. En esos días recibió un total de 11 propuestas. Fin de la cita. 11 propuestas. 11 equipos europeos y estadounidenses persiguiendo al mismo chaval mexicano de 18 años. Y sigue Matzin, cita textual otra vez. Pero su sueño era correr para UAE. Teníamos un puesto disponible y esa es la historia de Isaac. Fin de la cita. Y ahora, atentos porque este es el punto definitivo. 5 años después, con Isaac en el podio del Tour de Francia, con el maillot blanco en el pecho, con Pogačar, coronándolo como su relevo natural, los mismos equipos que le hicieron 11 ofertas hace 5 años están agazapados de nuevo. Y uno de ellos, atentos al detalle, ya se ha filtrado por escrito. Ineos Grenadiers. El
equipo británico. El proyecto que dominó el Tour de Francia entre 2012 y 2019 con Wiggins, Froome, Thomas y Bernal. Y ese equipo, según reportó el periodista italiano Beppe Conti en el programa Radio Corsa y republicó la Flamme Rouge, hace apenas 2 semanas soltó la bomba. Cita textual, palabra por palabra, publicada por Ciclismo Colombiano. Cito, Beppe Conti en Radio Corsa. Hay una gran oferta de Ineos para fichar a Isaac del Toro. El equipo intenta contratar al corredor. Fin de la cita. Gran oferta. Intenta contratar. Y a esa oferta hay que sumarle. Atentos, porque este es el detalle final. Los otros 10 equipos que en 2021 intentaron ficharlo cuando era un chaval desconocido. 10 proyectos europeos, con presupuestos. World Tour. Con directores deportivos con teléfonos calentados. Y con un chaval mexicano de 22 años que hoy vale, según fuentes del propio mercado citadas por Ciclismo Colombiano, cito, una pieza de enorme valor, por escalada, lectura táctica, margen de crecimiento e impacto latinoamericano. Fin de la cita. Ese es el mercado. Si te está gustando el vídeo hasta aquí, si te está hirviendo la sangre como me está hirviendo a mí grabándolo, si estás sintiendo la magnitud de lo que se está cocinando en las oficinas emiratíes tras la filtración de Daniel Benson, quiero que hagas 3 cosas ahora mismo. 1. Dale al like para que YouTube empuje este video al máximo número posible de aficionados mexicanos y latinoamericanos hoy, domingo 2 de agosto, 8 días, después del podio histórico de Ensenada en los Campos Elíseos de París. 2. Suscríbete a Pelotón en Llamas y activa la campanita, porque este canal va a seguir cubriendo minuto a minuto el desenlace del bloqueo contractual entre Isaac del Toro y el UAE, Team Emirates, con la evolución de las negociaciones secretas de Seixas, con la reacción de Decathlon CMA, CGM y del propio Ineos Grenadiers, y con las cifras concretas que se están manejando en las oficinas de Abu Dhabi para retener al mexicano. 3. Y esta es la más importante. Comparte este video en cualquier grupo de WhatsApp ciclista donde haya defensores del UAE Team Emirates. Que lo lean, que lo vean. Que sepan que fue el propio Daniel Benson, no la prensa mexicana, quien filtró en Escape Collective, EDL Pro Cycling y Cycling Up to Date, que Isaac del Toro ha puesto en pausa la renovación por el interés del UAE en fichar a Paul Seixas. Vamos con la segunda parte, que es donde entran los números. Vamos con los datos, porque cuando toca hablar del mercado de fichajes del ciclismo mundial, este canal siempre saca las cifras. Y las cifras del contrato actual de Isaac del Toro con el UAE Team Emirates son las siguientes. 1. Contrato firmado en 2026. Extensión hasta finales de 2029. Es decir, atentos al detalle. Isaac tiene 3 años y medio más de contrato en firme con el UAE. No se va a ningún lado en el corto plazo. 2. La ampliación desde 2026 hasta 2029, según reportó el propio Daniel Benson en octubre de 2025 y confirmó Ciclismo Internacional. Cito textualmente, cito, podría venir con un contrato más extenso en tiempo, no así en dinero, que el que posee Tadej Pogačar, cuyo vínculo vence en 2030. Fin de la cita. Traducción, queridos amigos. El plan de UAE con Isaac es que se convierta en el líder generacional del proyecto después de Pogačar, con un contrato de más años, pero con presupuesto ajustado. 3. En abril de 2026, según reportó IDL Pro Cycling con Benson como fuente principal, emergieron rumores de que UAE quería reabrir el contrato para mejorar económicamente al mexicano, tras su victoria en el UAE Tour y el podio en el Tirreno Adriático. 4. Ese mismo abril, Isaac sufrió una caída en la Vuelta al País Vasco que le fracturó una pierna y le dejó fuera de competición 2 meses. 5. Isaac regresó al Tour Auvergne-Rhône-Alpes en junio y ganó la carrera con exhibición en el Plateau de Soleilson. 6. Debutó en el Tour de Francia el 5 de julio con victoria en Barcelona. 7. Terminó tercero en París el 26 de julio. Y 8. Atentos porque este es el detalle definitivo. El 31 de julio, Daniel Benson filtra que las conversaciones contractuales de mejora están congeladas por la situación Seixas. 8 hitos, 5 meses de temporada. Y en el medio, el mercado del ciclismo entero ha aprendido lo siguiente. Isaac del Toro es la pieza más codiciada del pelotón mundial. Y esa pieza, atentos al detalle, esa pieza ha decidido no firmar hasta que el UAE aclare qué hace con Paul Seixas. Y os voy a dar el bonus track. Prometí al principio del vídeo los otros equipos europeos que ya se han lanzado a
intentar fichar al mexicano. Y os los voy a dar entero, con nombre, con contexto y con la fuente. 1. Ineos, Grenadiers, británico. Con el capital de la petrolera Ineos de Jim Ratcliffe. Con 8 Tours de Francia ganados, entre 2012 y 2019. Con una identidad de proyecto perdida desde el retiro escalonado de Wiggins, Froome, Thomas y Bernal. Y con un presupuesto World Tour comparable al del propio UAE. Según reportó Beppe Conti en Radio Corsa vía La Flamme Rouge y publicó Ciclismo Colombiano. Cita textual. Hay una gran oferta ya sobre la mesa. 2. Los 10 equipos que en 2021 hicieron propuestas al Isaac de 18 años cuando aún corría en México y en el Tour del Porvenir. Según Matzin en AES, 11 propuestas totales, de las cuales UAE fue la elegida. Los otros 10 son candidatos potenciales a volver a la carga. 3. El propio Lidl Trek, según ha filtrado la propia dinámica del mercado en las últimas semanas, ya ha soltado a Félix Gal del proyecto para 2027 precisamente para dejarle espacio a nuevos fichajes de perfil general. 4. Y en cuarto lugar, atentos al detalle, aunque no se ha filtrado nombre concreto todavía, la lógica del mercado apunta a Movistar Team Español o al Red Bull Bora Hansgrohe, 2 proyectos con presupuestos comparables y con necesidad de generar patrocinio internacional que Isaac del Toro proporcionaría por sí solo. 4 escenarios, 4 proyectos capaces de igualar económicamente al UAE. Y en medio de todo eso, atentos al detalle definitivo. Un chaval mexicano de 22 años que en 2021 recibió 11 ofertas y eligió el UAE por sueño personal y que hoy, 5 años después, con el podio del Tour de Francia en el pecho, se ha permitido el lujo de bloquear la conversación por respeto propio. Ese es Isaac del Toro, el chaval que no filtra a los medios pero que congela un despacho con una sola llamada de sus agentes. Hay que decirlo claro. Isaac del Toro no necesita anunciar en Instagram que está enfadado con el UAE. No. Necesita filtrar a la prensa mexicana. No necesita hacer una rueda de prensa para expresar descontento. Isaac del Toro necesita entrenar para el Mundial de Ruta de septiembre en Canadá, prepararse para la posible participación en la Vuelta a España del 22 de agosto y dejar que sus agentes hablen con el despacho de Matzin en el idioma que Matzin entiende, el idioma del respeto. Y el idioma del respeto, queridos amigos, hoy dice claramente que no se puede tener a Isaac del Toro en el podio del Tour de Francia mientras se negocia en secreto al chaval al que Isaac superó en la carretera. No se puede. Es imposible. Y esa imposibilidad, atentos al detalle, esa imposibilidad la entendió Daniel Benson en menos de 48 horas después del podio de París y la publicó. Y el mercado del ciclismo mundial entero, incluido el propio UAE Team Emirates, ha tenido que asumirla en menos de una semana. Resumamos rápido para que no se nos olvide nada. Según el reporte del periodista británico Daniel Benson, publicado el 31 de julio de 2026 y confirmado en las últimas 24 horas por Escape, Collective, IDL Pro Cycling, Cycling Up to Date y Ciclismo Internacional, el ciclista mexicano Isaac del Toro Romero, tercer clasificado del Tour de Francia 2026 y portador del maillot blanco de mejor joven, puesto en pausa las conversaciones para renovar y mejorar su contrato actual con el UAE Team Emirates XRG, vigente hasta finales de 2029. La razón, según las mismas fuentes, es el interés reportado del propio UAE Team Emirates en fichar al ciclista francés Paul Seixas, cuarto clasificado del Tour de Francia 2026 y exportador del maillot blanco antes de que Isaac se lo arrebatara en la etapa 20 con final en Alpe d'Huez. Ciclismo Internacional publicó textualmente el 31 de julio, cito, aun cuando desde la escuadra ahora desmienten todo, varios protagonistas comentaron estos últimos meses que ya hubo contactos de parte del conjunto árabe demostrando interés en Seixas. Cycling Up to Date confirmó, cito, que el bufete de Del Toro está observando cuidadosamente la situación de Seixas. Escape Collective añadió, cito, que cualquier conversación está en pausa. Todo esto ocurre en paralelo a la filtración del periodista italiano Beppe Conti en Radio Corsa vía La Flamme Rouge, publicada hace 2 semanas por Ciclismo Colombiano, cito, en la que se informa que hay una gran oferta de Ineos para fichar a Isaac del Toro. El equipo intenta contratar al corredor. Y todo ello con el contexto histórico verificado por Joxean Matzin, director deportivo del UAE, en declaraciones a AES, cito, en las que confirmó que en 2021 el mexicano recibió
cito, un total de 11 propuestas, antes de elegir al UAE por sueño personal. 5 años después, con el podio del Tour de Francia en el pecho y con Tadej Pogačar habiéndolo coronado como su relevo natural. Isaac del Toro es hoy la pieza más codiciada del mercado ciclista mundial. Y en las próximas semanas, el UAE Team Emirates tendrá que decidir si aclara públicamente la situación Seixas o si acepta que el bufete del mexicano mantenga congelada la renovación indefinidamente. Así que respondedme abajo, en los comentarios, y quiero leeros uno por uno. ¿Creéis que Isaac del Toro tiene todo el derecho a bloquear la renovación con el UAE Team Emirates hasta que el equipo aclare públicamente si va o no a fichar a Paul Seixas, o creéis que un contrato firmado hasta 2029 obliga al mexicano a aceptar las decisiones del equipo sin protestar ni siquiera en privado por vía de sus agentes? Escribid abajo. Tiene derecho, Ocala y Rueda. Los leo todos, os lo prometo. Y dejadme también, en el mismo comentario, ¿qué creéis que va a hacer el UAE Team Emirates en las próximas 4 semanas? Si va a desmentir por completo el interés en Seixas para calmar al mexicano y cerrar la renovación mejorada. Si va a fichar a Seixas de todas formas y aceptar el riesgo de perder a Isaac cuando termine el contrato en 2029. Si va a intentar ficharlos a los dos, blindando el proyecto post-Pogačar con 2 líderes jóvenes generacionales. O si va a dejar la situación en el aire durante toda la vuelta a España para presionar al bufete, del mexicano hasta la extenuación. Escribid vuestro escenario. Tengo un vídeo preparado con cada uno de los 4 escenarios y los voy a publicar por orden esta semana según vuestros votos. Si te ha gustado el video, sí. ¿Te ha hervido la sangre como me ha hervido a mí grabándolo? Si has disfrutado escuchando como Daniel. Benson, uno de los periodistas ciclistas más respetados del mundo, filtró en menos de 24 horas. Después del podio de París, que Isaac del Toro había congelado su renovación con el UAE Team Emirates por él. Interés secreto del equipo en fichar a Paul Seixas. Dale a like ahora mismo, suscríbete a Pelotón en Llamas sí. ¿Aún no lo has hecho? Activa la campanita, comparte este video con todo aficionado europeo que hace un mes decía que Isaac del Toro era simplemente el gregario mexicano de Pogačar. Y nos vemos en el próximo video, con el análisis completo del mercado de fichajes del ciclismo mundial Post-Tour de Francia 2026 y con la previa de la Vuelta a España del 22 de agosto en Mónaco. Nos vemos en la carretera. ¡Yeah!